Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal, Domingo del Pilar, y quien les habla, Percio Maldonado. Vamos a conversar con el licenciado Nicolás Calderón, quien es administrador de los comedores económicos de la República Dominicana y además miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos Hola. días y bienvenido. Muy buen día, Domingo, don Percio. Gracias por tenernos tan temprano aquí. Un placer para nosotros. Yo sé que la agenda de los comedores siempre está bastante activa, Sí. sirviendo alimentos en distintos sectores, pero para la semana que viene parece que tenemos una agenda, un punto que pudiera acelerar esa agenda, que es la amenaza de Irma, que es un huracán que ya anda categoría 3. 3 categorías y se dice que pudiera estar afectar afectando entre jueves y viernes, principalmente la zona de Puerto Plata, por ahí, la zona... ¿Estamos preparados como para...? Bueno, sí, esta es una temporada ciclónica que ha sido muy activa. Gracias a Dios no hemos tenido todavía el impacto directo de ninguno de esos fenómenos que se han creado. Lamentablemente, normalmente para esta fecha, la República Dominicana se ve muy afectada por constante lluvia. Y ahora con esta amenaza de que podemos ser impactados en parte por el huracán Irma, nosotros desde ya nos hemos activado y tenemos listo todo lo que es la logística para poder dar respuesta en caso de que se presente, Dios no quiera que eso ocurra, pero en caso de que se presente alguna situación de emergencia o dificultad en toda el área que se proyecta que podría tocar el huracán, nosotros ya entonces estamos... ¿En qué consiste esa logística, licenciado? ¿Hay recursos adicionales disponibles? ¿Tienen ustedes alguna carpeta, algún capítulo que les permita hacer uso de él cuando ocurren eventualidades de esta magnitud? No, no es que nosotros tengamos ningún tipo de aprovisionamiento especial para ese tipo de eventos, sino que... Pero me imagino que en caso de catástrofe, a lo mejor el presidente aporta fondos adicionales, ¿o no? Sí, eso ocurre normalmente cuando hay situaciones ya extremas, pero nosotros lo que hacemos, por ejemplo, que nos planificamos y hacemos una proyección de lo que puede ocurrir, lo vamos al peor escenario. Okay. Entonces nos preparamos para eso y desde ya comenzamos a movilizar, por ejemplo, cocinas móviles. En ese peor escenario, ¿cuál es la capacidad de los comedores para suplir comida? Por ejemplo, Nosotros tenemos capacidad ¿cuántas personas puede alimentar? Para producir más de 1.200.000 raciones cocidas diariamente. Diariamente, sí. Solamente la flotilla de cocinas móviles, por ejemplo, nos puede producir unas 400.000 raciones diariamente. Esta composición de estas raciones, básicamente es en base a los elementos de la comida tradicional, arroz, habichuelas. Sí, nosotros cuando son eventos también así como eso, que se ven personas desplazadas a refugio, nosotros también les servimos el desayuno, la cena, y entonces damos un servicio completo. Se prepara, aparte de lo que es la bandera, el arroz, las habichuelas, la carne, se le da también muchas veces el desayuno, que consiste en una avena o un chocolate con pan, en la noche un mangú o al mediodía o en la mañana. El caso es que lo que hacemos es tratar de que las personas que se ven afectadas, desplazadas de sus viviendas, no les falte la comida, no les falte la alimentación, porque así evitamos. Me surge una cosa interesante, porque me imagino que preparar 1 millón de raciones de arroz, habichuela, carne, hay que tener 3 carneros al mismo tiempo, mínimo. Sí. En estos casos, estos organismos de emergencia, ¿no tienen la estrategia de diseñar algún tipo de alimento único que pueda ser seco, con los ingredientes suficientes como para que las personas, a lo mejor en medio de un huracán, a veces hay que tirar comida, hay zonas que hay que tirar comida, pero yo me imagino uno tirando arroz, habichuela y carne, ¿sí? En cambio usted puede tirar algún pan bien envasado, sintético, integrado, que tenga los elementos, o una botellita de jugo que se tire. Mire, nosotros hemos pensado muchas veces en esa posibilidad. Lo que pasa es que el dominicano es muy apegado a su dieta. Bueno, pero alguien que esté en una situación de emergencia no me puede pedir arroz, habichuela y carne. Sí, pero lo que pasa es que a veces se le va la estufa y se le va todo y no tienen en qué preparar. En esos casos entonces se le entrega cocida. Y se hace gran esfuerzo por parte de los organismos de seguridad. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas,
que nos da un apoyo siempre fundamental en lo que son los casos de emergencia, porque tan pronto se aíslan comunidades, nosotros no vemos la obligación de tener que cruzar alimentos, ya sea vía aérea en helicóptero o vía marítima. Muchas veces hay comunidades, como usted dice, que se ven afectados sus cocinas, porque se mete el agua, toda la... por ejemplo, mira, ahí están sirviendo alimentos, pero ese es uno de los comedores, productores que tenemos estáticos. El caso es que si en la zona que se ve aislada no hay condiciones para preparar alimentos cocidos, entonces se lleva cocido, ya sea en bote o vía aérea. Tan pronto ya están en condiciones de poder cocer sus alimentos, nosotros entonces le llevamos raciones crudas. En el caso, por ejemplo, cuando son emergencias, no se le da carne, por ejemplo, como usted dice, se le pone sardina, sardina en lata, y entonces ellos pueden hacer locrio. Pero el dominicano al mediodía tiene que comer arroz, porque si no siente que no ha comido. El dominicano común, cuando no come arroz, siente que no ha comido nada. Sí, entonces, por eso... Yo creo que todos esos hábitos hay que variarlos en una estrategia de poder ampliar la capacidad para suplir alimentos en situación de emergencia. ¿Participan ustedes digamos, en los almuerzos escolares, en desayunos escolares? No, eso tiene el INAVI. Eso se hace por la vía privada. ¿Por qué los comedores económicos no participan si tienen esa capacidad? Hay parte de también una estrategia de poder... El negocio es muy atractivo, que no se lo dan a los comedores. No, de poder democratizar, vamos a decir, lo que es el flujo. Darle participación. Darle participación a la... Si usted se fija, el desayuno escolar tiene en el entorno de donde hay centros educativos bastante grandes, suplidores que se encargan de suplirle los alimentos a esas escuelas. Entonces eso dinamiza de una u otra forma la economía local interna de esa zona. ¿En cuántas zonas están los comedores económicos? ¿Ustedes en el país completo. En el país completo, sí, por tanto. En el país completo. ¿Tendrían la posibilidad de participar ahí? No, y le damos apoyo a algunos centros escolares, por ejemplo, cuando ellos tienen actividades especiales. Cotidianamente, ¿cuántas raciones sirven ustedes? Nosotros estamos sirviendo... En tiempo normal. Sí, normalmente unas 120,000 diariamente. Diaria. Porque es un servicio... ¿Esto lo sirven de manera gratuita o la gente paga alguna cuota? Tiene una cuota mínima de recuperación, vamos a decir, un valor hasta simbólico, 10 pesos. 10 pesos. La ración de arroz, habichuela, carne y un poquito de ensalada o vegetales. Y eso no es muy poco. Usted está bien, usted lo define como simbólico, pero la gente lo aprecia en su justa dimensión, teniendo tan poco valor para ellos. La gente se siente bien con la calidad de lo que se les sirve, porque la gente va a las tiendas a comprar y sin medir la calidad del producto se mide por el precio. Dice, este es más caro, este debe ser mejor. ¿Cómo se siente la gente? La gente lo ve bien, porque ellos entienden, y además cuando prueban el alimento, cuando almuerzan, se dan cuenta de la calidad de la comida. Y no es muy deficitario para los comedores. No, porque es una partida presupuestaria que el gobierno dispone para esos fines. Es un programa de asistencia social en beneficio de gente que no tienen nada, que carecen de todo. Entonces, a nosotros, un plato de arroz, habichuela y carne nos cuesta lo mismo que le cuesta a un restaurante de lujo producirlo. A nosotros nos cuesta, cuando es el caso del arroz, la habichuela y la carne, unos 74 pesos producir un plato de arroz. Y se venden 10. Cuando es un locrio o un moro, cuesta 69 pesos y también lo vendemos en 10 pesos. O sea, que tiene un déficit de más de un 500%. Pero no diríamos que un déficit, diríamos que una inversión. Con relación al precio. Pero vamos a ver lo siguiente, siguiendo la inquietud de Domingo. Hacerlo de esa manera no le quita capacidad al mismo gobierno de poder hacer más amplio ese programa social. Porque si usted mínimamente recuperara el costo, o casi el costo, si usted dice algo que me cueste 60 o 74, alguien me paga 50 pesos, pudiera incluso tener de manera gratuita aquellas personas que no disponen ni siquiera de los 10 pesos. Pero el que puede pagarlo, ¿por qué va y come por 10 pesos cuando a lo mejor le está quitando la comida a otro que pudiera necesitarla? Bueno, es un programa abierto, donde lo que se trata es no excluir a nadie que tenga la necesidad. Ahora, hay lugares que ni siquiera tienen con qué poder solventar los 10 pesos. Ahí se le daría Por ejemplo, gratis. Nosotros tenemos cocinas móviles
en Batey 7, en Cristóbal, en la provincia de Independencia, donde la pobreza es extrema. Bueno, entonces ahí ya usted manda la comida gratuitamente. No, se le da gratuitamente a todos. Ahí muy pocas personas estarían en condiciones de poder pagar los 10 pesos. Por ejemplo, nosotros estamos sirviendo cerca de 4.000 platos de comida diaria en esa zona. Ahí, si usted evalúa, el 95% de la gente no está en condiciones de poder pagar el servicio ni siquiera 10 pesos. Sí, pero si usted lo vendiera a 50, donde pueden pagar, a lo mejor en vez de 4.000 puede dar 18, 20.000. Lo que pasa es que el espíritu del Estado no es competir tampoco con alguna, es que no está, ni un fin pecuniario. No está compitiendo, está ampliando el programa para que llegue a más personas necesitadas. Porque si es abierto, yo me imagino que si yo estoy cerca y tengo hambre y voy y como un comedor económico. Bueno, domingo va y como un comedor económico y pago 10 pesos. Cuando a lo mejor ando con el dinero para poder pagar los 50. Ese almuerzo que nos estamos comiendo se lo estamos quitando mejor a alguien que le puede haber llegado o gratuitamente o por los 10 pesos. Bueno, pero esos son casos, situaciones que se pueden presentar, pero que el gobierno trata de ser lo más democrático y abierto posible en lo que es respaldo, porque todos los dominicanos tienen el mismo derecho, el acceso a los programas sociales del gobierno. Y aparte de los programas sociales, ofrece en los comedores algún tipo de comida gourmet de mayor calidad que pueda ser contratada por instituciones, puede ser instituciones públicas o pudiera ser instituciones privadas, pero ya a un mayor costo? Bueno, sí, nosotros les brindamos servicios a instituciones públicas, sobre todo el personal administrativo. Hay otro tipo de personal, por ejemplo, el personal que cubre el servicio de la seguridad vial a través del Ministerio de Obras Públicas, unos 6.000, 7.000 personas, son alimentados directamente de los comedores a nivel nacional. Lo mismo, por ejemplo, nosotros tenemos un servicio que se le brinda a algunos hospitales que han sido intervenidos, que están siendo remodelados, el gobierno a través de comedores para evitar suspender el servicio de alimentos a los internos. Se le está brindando también el servicio a través de las unidades nuestras. El caso de algunos ministerios, aparte de obras públicas, que consumen el producto de allá para su personal. Las cárceles lo maneja la Procuraduría General de la República. Pero no suministran ustedes. En una ocasión ustedes suministraban. Nosotros estuvimos hasta el 2012 suministrándole los alimentos a todas las cárceles a nivel nacional. Hubo una variación, pero eso fue algo que se produjo ya ellos no estaban en comedores cuando dejaron de suplirle a las cárceles. Pero no se contempla volver a retomar esa posibilidad, porque tengo entendido que hubo un impasse en aquella ocasión, creo que con Domínguez Brito, con relación a una deuda o el costo al que le salía. ¿Eso no se ha analizado volver a contemplar ese programa? No hemos tenido un acercamiento en torno a eso. Nosotros sí le brindamos apoyo a la Procuraduría General de la República en eventos que ellos tienen, en situaciones de emergencia que se han presentado en algunas cárceles. Nosotros le damos el apoyo. Por ejemplo, en un momento el año pasado que hubo que trasladar todos los reclusos que estaban en el área de Rafey debido a las lluvias, llevarlo a La Vega. Nosotros entonces asumimos lo que era la alimentación de todos los internos hasta tanto volvieran nuevamente a Rafey. Lo mismo que ocurrió con los internos de La Victoria. O sea, cuando hay caso de emergencia, nosotros asumimos todo lo que era parte alimenticia de Pero eso es circunstancial, no pero de manera permanente. Eventual, exacto, de manera circunstancial. ¿Con qué personal cuentan los comedores económicos a nivel nacional para toda esta gran labor social que desarrollan? Bueno, nosotros tenemos unos 1.798 empleados que desarrollan una labor muy ardua. Son gente que madrugan diariamente para brindar un servicio de calidad, se preocupan siempre por dar lo mejor de sí a todo el ciudadano que va y requiere los servicios nuestros. Pero si se compara la cantidad de raciones que usted dice que se provee diariamente con el personal, es un personal muy mínimo. Sí, tenemos carencia de personal en algunos lugares. Me imagino que trabajarán 12 o 16 horas diarias. Van muy forzados, trabajan mucho y de verdad que a pesar de eso, lo hacen con todo el agrado y con todo el amor posible porque son servidores públicos que entienden su papel, entienden que están para servir. ¿Qué tanto han mejorado la calidad de las cocinas? Me imagino que ayuda a la agilidad. Sí, nosotros hemos tratado siempre de ir tecnificando lo que es el proceso de producción de alimentos. Ahora, recientemente, hace unos días, acabamos de firmar también un acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos
para especializar todo el personal de cocina móvil en lo que es el manejo de alimentos en momentos de desastre. Digamos, desde el punto de vista de la higiene. De la higiene, el procedimiento la cadena de frío, la inocuidad de los alimentos. De por sí, ellos tienen ya un máster porque la experiencia misma en estas situaciones lo ha llevado a ser uno de sus expertos. Ahora lo vamos a calificar a través del Programa Mundial de Alimentos, que lo evalúen, y vamos entonces a impartir unos 14 talleres a nivel nacional con todo el personal de cocina móvil, pero también el personal de los comedores productores que trabajan en los comedores de las provincias. Entonces vamos a hacer talleres regionales. ¿Entiende el gobierno que está cumpliendo su misión plenamente o tiene alguna estrategia con comedores económicos en carpeta? Bueno, tenemos planes de expandir ahí programas muy buenos que próximamente lo estaríamos anunciando, y hay uno que ya está casi al concluir, pero ya este es un programa, vamos a decir, más ponerlo en sintonía con lo que es la República Digital que el presidente Danilo Medina ofreció en el proceso electoral pasado, y que está muy empeñado en que tengamos un país ¿Cómo totalmente conectado. Por ejemplo, nosotros tenemos unas 40 cocinas móviles y tenemos unos 37 comedores productores a nivel nacional. La aspiración es que a partir ya del mes de noviembre, a más tardar los primeros días de diciembre, todos los comedores económicos tengan internet Wi-Fi gratis para todas las personas, no solamente los que requieren el servicio, sino en zonas muy pobres donde el internet todavía es especie como de un lujo. Pueda ir un estudiante y sentarse cerca del comedor y tener acceso a internet y poder hacer su tarea, conectarse con el mundo. Pero lo mismo vamos a hacer con las cocinas móviles. Las cocinas móviles van a tener internet Wi-Fi, que los lugares donde ella esté, en un barrio o cualquier sector, la gente pueda tener acceso. Yo creo que usted va a tener que aumentar la comida. Sí. Mucha gente vaya a comer solo para conectarse, para tomar data. Bueno, entonces ese es un proyecto que tenemos, que ya estamos casi en la fase final, que Dios mediante entiendo que será muy novedoso y que dará muy buenos resultados, porque también nos conecta con otro tipo de público, que no solamente del pan vive el hombre, sino también ahora de la tecnología. ¿Han hecho ustedes una evaluación social de los sectores, primero de la cantidad de personas que necesitaría ser asistida en la República Dominicana en sus alimentos cotidianos y que deban ser ayudadas? ¿Y lo han focalizado a dónde estarían esas comunidades, esos barrios más importantes? Mire, precisamente uno de los puntos más importantes del convenio que firmamos recientemente con el Programa Mundial de Alimentos es ese. Nosotros ahora vamos, antes de intervenir áreas, incluso las que ya estamos interviniendo, se va a hacer un levantamiento, como especie de una radiografía, para saber la situación del sector a intervenir. Y eso nos va a arrojar cuál es el momento actual, quienes necesitan ser, por ejemplo, alimentados de una manera u de otra, para entonces nosotros en base a eso preparar unos planes de manera permanente e ir a partir de ahí evaluando cómo ha ido evolucionando eso. El gobierno en el plan de la tarjeta, ¿cómo se llama? Solidaridad. De solidaridad, ¿no tiene una serie de estudios que identifican los sectores que pudiera ser útil, por ejemplo, para comedores económicos? Porque se supone que si está asistiendo allí con algún dinero. Y la Oficina Nacional de Estadística la Oficina Nacional de Estadística, posiblemente eso no es un estudio nuevo que hay que hacer, sino recuperar toda esa información e identificar a dónde están esos sectores que necesitarían tenerle estratégicamente cerca de algún comedor económico. Lo que pasa es que dentro de lo que es la pobreza nosotros tenemos que identificar dos cosas. Una, la persona pobre, que es pobre de por sí, por ejemplo, que vive en una casa de tejamaní con el techo de yagua, piso de lodo. Es una persona pobre que necesita asistencia del gobierno de todo tipo, no solamente de alimentos. Ya esa característica es el sur. Bueno, el sur, vamos a decir, que es de los lugares más pobres. Ahora, nosotros también necesitamos identificar, y ahí es donde el Programa Mundial de Alimentos va a trabajar, por ejemplo, donde hay personas menores de 2 años que necesitan mejorar sus niveles nutricionales. Entonces, ahí debemos de identificar qué debemos de hacer para poder mejorar el nivel nutricional de esos niños que por debajo de 2 años no tienen una adecuada o correcta alimentación. 2 años o menos. 2 años o menos. Yo conocí, siendo estudiante en la universidad, sí,
a un lugar que se llama Quijaquieta. Así, en Jaina. No, eso está bordeando el lago Enriquillo, allá Ok, en el allá sur. en el sur profundo. Y conocí unos niños, casi de casualidad, que tenían 30, 35 años, Que no pasaba, no. que no habían logrado desarrollarse, ¿verdad? Desarrollo de crecimiento, sí. Y no lo olvido porque fue la época de la hambruna en África y los artistas de Hollywood estaban Sí. todos haciendo colecciones. Y todos estábamos pendientes de ese acto, pero ninguno conocíamos que teníamos esa realidad a 150 kilómetros de la capital. ¿Hay algún plan de expansión para aumentar la cantidad de cocinas móviles y los puestos fijos de que disponen los comedores económicos a nivel nacional? Bueno, por el momento las cocinas móviles que tenemos son suficientes. Son suficientes. Ahora lo que estamos es expandiendo los comedores productores. Tenemos en carpeta abrir por lo menos unos 4 comedores en lo que resta de año. Ok. Comedores Uno en el productores. Eso a donde se cocina. Donde se cuecen los alimentos ahí. ¿En cuáles zonas Por tienen? ejemplo, en Batey 6, que está en la provincia de Bauruco, y entonces en Batey 7 también. Vamos a abrir en esos 2 batalles por la situación que don Percio decía, persisten algunos síntomas como ese, y entonces vamos a atacar fuertemente eso para tratar de disminuir De que la quijada no esté quieta. ¿Por qué le dicen a mover la Batey? quijada. Porque esos eran campos de Esos azúcar. eran campos cañeros. Cañeros. Y entonces pertenecían al al ingenio Consejo Barahona. Estatal del Azúcar, el ingenio Barahona. Ok. Y entonces, usted sabe que en torno, debido al dinamismo económico que se generaba, se fueron conformando bolsones de ¿Sabe que poblaciones. estando y nosotros eso, en Cuba una vez, Fidel Castro le mandó un mensaje al presidente Balaguer sí, cuando se dijo que querían cerrar el ingenio Consuelo. Él le mandó a decir, él dijo, díganle al presidente Balaguer que no comete el error de cerrar el ingenio Consuelo, porque la miseria que queda en torno a un ingenio es una cosa espantosa. Sí, eso es. Dijo él. Licenciado, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y Espero desearle- que Irma no lo meta en apuro. Así es. Bueno, la semana que viene. Bueno, estamos preparados para Él recibir cualquier tiene su situación. bota de goma y un Sí, chalequito. sí, así es. Bueno, y feliz Gracias. fin de semana. Muchas gracias. Igualmente Gracias. para usted, de esta manera despedimos al licenciado Nicolás Calderón, administrador general de los comedores económicos. Le damos las gracias a ustedes por la sintonía. El próximo lunes nos reencontraremos aquí en Matinal. Pasen feliz resto del día.